expositora es Eugenia Cordis, ella es compañera del grupo de acceso, es bioquímica, especialista en hematología en el Hospital del Carmen, Mendoza. Bueno, buenas tardes a todos y para mí es un orgullo y un placer poder disertar hoy. ¿Por qué elegimos la enfermedad de von Willebrand? Porque sabemos todos que es la enfermedad hemorragípara más frecuente y para poder dar lugar a las pruebas diagnósticas quería hacer una breve referencia sobre la molécula de antígeno y la enfermedad de von Willebrand. El antígeno de von Willebrand se sintetiza en las células endoteliales y en los megacariocitos a partir de es una molécula muy grande que tiene un péptido señal que es escindido. Esta molécula entra al retículo endoplasmático y está formada por un propéptido y muchos dominios. Allí comienzan a dimerizarse a través de puentes disulfuro. La molécula pasa al aparato de Golgi, se forman tetrámeros que son de distintos pesos moleculares, tetrámeros más chicos y tetrámeros más grandes. O sea, se va como plegando la molécula. En el Golgi también aparecen otras glicosilaciones, etcétera, que hacen que la molécula sea más compleja y se almacenan en los cuerpos de Weil-Palade, en las células endoteliales y en los gránulos alfa de las plaquetas. Hay una secreción de manera constitutiva y otra que es bajo ciertos estímulos. Cuando el cuerpo de Weil-Palade se fusiona con la membrana de las células endoteliales, sale la molécula de von Willebrand, que es gigante, todos sabemos que está plegada, y como es una molécula muy grande y reactiva, necesitamos que otra la rompa en partes más chiquitas para que no sea tan reactiva, que es el ADAM13. Vamos a conocer bueno, ya los conocen todos, pero vamos a refrescar en los conceptos de los dominios funcionales y sitios de unión del von Willebrand. Tiene múltiples dominios, los más importantes por su función son el dominio D3, que media la unión al factor 8, el dominio A1, que es el que se une a la glicoproteína 1B de la plaqueta, el sitio A2, que es el sitio de clivaje por la molécula ADAM13, el sitio A3, que se une al colágeno subendotelial, y hay otros dominios globulares, por ejemplo los dominios C, que van a hacer que la molécula se pueda extender y volver a hacer su forma multimérica. Las funciones de la molécula de von Willebrand sabemos que es la adhesión y la agregación plaquetaria. Cuando hay una injuria vascular se expone el colágeno subendotelial. Allí el von Willebrand actúa como de puente entre el colágeno y la plaqueta. Se produce la activación plaquetaria, cambia la conformación de la plaqueta y expone también sitios de unión a la glicoproteína 2B3A. Entonces, de esta manera se produce la adhesión de las plaquetas al subendotelio y la agregación plaquetaria para formar el trombo plaquetario. La enfermedad de von Willebrand es la alteración, como dije recién, hemorragípara más frecuente. Sus principales síntomas son los sangrados mucosos con gingivorragia, epistaxis, sangrados gastrointestinales, metrorragia. Se debe a un defecto cuáleo cuantitativo de la molécula de von Willebrand e impone, sobre todo para los bioquímicos, un gran desafío diagnóstico por su heterogeneidad y porque también se ve influenciada por los procesos inflamatorios, por el estrés, por la actividad física, por el embarazo. Entonces es un desafío muy importante para nosotros a veces, sobre todo en algunos subtipos, llegar al diagnóstico, y muchas veces es necesario citar al paciente más de una vez para hacer el diagnóstico cuando tiene una sospecha alta de enfermedad de von Willebrand. Podemos clasificar a esta enfermedad en distintos tipos y va a estar, esta subclasificación va a estar mediada por los niveles de la cantidad de antígeno de von Willebrand y por su actividad y por los niveles de factor 8 que transporta. También la concentración plasmática está dada por un equilibrio entre la síntesis de von Willebrand, la secreción por parte de los cuerpos de Weil-Palade, la proteólisis y la depuración. Entonces existen 6 tipos.
Las mutaciones también, depende del lugar donde se produzca la mutación en el gen, vamos a tener distintas situaciones y vamos a poder dar lugar a esta clasificación. La enfermedad de von Willebrand tipo 1 se debe a una deficiencia cuantitativa del factor de von Willebrand, parcial, no es total esta deficiencia. Generalmente, por suerte, es la más fácilmente diagnosticable y es la más frecuente. Más o menos entre el 70 y el 80% de los diagnósticos de von Willebrand son tipo 1. En la tipo 3 también hay que no la he puesto, perdón. La tipo 3 también hay una deficiencia cuantitativa, pero es prácticamente absoluta la deficiencia. Hay niveles de antígeno indetectables o pueden ser valores entre 1 y 5. Y la enfermedad de von Willebrand tipo 2 son alteraciones cualitativas, que depende de dónde esté alterada la unión, el sitio de unión con las plaquetas o con el colágeno, va a ser el subtipo de enfermedad. Entonces tenemos la 2A, donde hay disminución o ausencia de los multímeros grandes e intermedios. La 2B, donde hay una ganancia de función del von Willebrand a la glicoproteína 1B plaquetaria. En este caso también hay pérdida de los multímeros grandes y hay trombocitopenia. Esta trombocitopenia puede ser leve o moderada. Y en algunos casos no producirse en una primera instancia, pero ante situaciones de embarazo, estrés o infecciones puede verse reflejada. La 2M, hay un defecto en el dominio A1, o sea que está reducida la unión del von Willebrand a la glicoproteína 1B de las plaquetas, y en este caso los multímeros son normales. Y en la 2N hay una unión reducida del von Willebrand al factor 8. O sea, deja de proteger al factor 8 y este factor 8 es más susceptible a la proteólisis por la proteína C activada. Acá podemos ver de manera gráfica los tipos 1 y 3, donde la relación entre actividad de von Willebrand y antígeno de von Willebrand es cercana a 1 porque las dos están disminuidas, los multímeros son normales y el factor 8 también está un poco disminuido. En la tipo 3, los niveles de von Willebrand, de antígeno, de actividad y de 8 son muy bajos o indetectables y los multímeros también. Y en los distintos tipos de von Willebrand 2 tenemos el 2A, donde la relación entre la actividad y el antígeno está disminuida, es menor a 0,6, porque la actividad es mucho menor que la cantidad de antígeno, al igual que el tipo 2B. Los multímeros están disminuidos, en la tipo 2B también, y en la 2M los multímeros son normales. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas de primer nivel? Primero vamos a evaluar, en realidad van de la mano, las hacemos por lo general a las 3 juntas. Una es la medida de la cantidad de la molécula mediante la cuantificación del antígeno. La otra es una medida de la actividad, o sea, si yo tengo esta molécula, si está funcionando bien o no. La tengo bien en cantidad, pero está funcionando de manera inadecuada. Y la actividad del factor 8. Para las pruebas antigénicas existen disponibles 2 grandes grupos. Uno son los ELISA, donde se expone un anticuerpo monoclonal fijado en una fase sólida, un antígeno y el antígeno que es la muestra del paciente y un segundo anticuerpo marcado con una enzima que va a producir una reacción de color. Entonces, el color desarrollado es proporcional a la cantidad de antígeno de muestra del paciente. Otros ensayos son los LIA, donde en vez se usan partículas de látex con un anticuerpo específico contra factor von Willebrand y se incuba con la muestra del paciente. Se va a producir la aglutinación de las partículas de látex y la agregación va a ser proporcional también a la cantidad de antígeno presente en la muestra. Entonces, estos son los 2 grandes grupos de pruebas diagnósticas para determinar la cantidad de antígeno von Willebrand. Ahora tenemos que ver si ese antígeno funciona bien o no. Y tenemos los ensayos, por un lado, los ensayos de unión a la glicoproteína 1,
donde el método de referencia sabemos que es el cofactor de la ristocetina, y donde se utilizan plaquetas, ristocetina, y se expone se coloca la muestra del paciente. Estos ensayos se pueden hacer en un agregómetro o a través de coagulómetros automatizados. Después tenemos el ensayo utilizando una glicoproteína. Ya no usamos plaquetas, sino utilizamos partículas de látex con una glicoproteína recombinante. También utiliza ristocetina y se incuba la muestra se incuba este kit con la muestra del paciente. También, si la funcionalidad, digamos, del von Willebrand se puede unir a la glicoproteína, va a producir una aglutinación de las partículas de látex. Y después tenemos los ensayos donde aparece una glicoproteína 1B con ganancia de función. Entonces, en el primer ensayo, la agregación de las plaquetas va a ser proporcional a la actividad de la molécula y a la presencia o no de los multímeros de alto peso molecular. En el segundo ensayo, que también utiliza ristocetina, la agregación es proporcional al nivel de actividad y a la presencia o no de los multímeros de alto peso molecular. Y en el tercer ensayo, la agregación de las partículas es proporcional al nivel de la actividad y a la presencia también o no de los multímeros de alto peso molecular, pero este ensayo es para diagnosticar la ganancia de función de la glicoproteína 1B. Y por otro lado, además de medir la cantidad de antígeno von Willebrand y su funcionalidad, debemos medir la cantidad de factor 8. Tenemos disponibles, no todos los centros, pero en Argentina sí, dos métodos, que es el método coagulable en una etapa, donde la generación de trombina va a producir el cambio de fibrinógeno a fibrina en un sistema en el que están todos los factores de coagulación menos el 8. Se incuba con la muestra del paciente y la formación del coágulo, digamos, va a ser proporcional a la cantidad de 8 en la muestra. Y el método cromogénico, donde se estimula la síntesis del factor 10 activado, y también acá se evalúa la actividad del 8 como cofactor de la cascada de coagulación, generando una reacción colorimétrica comparada con una curva de calibración, y vamos a poder detectar la cantidad de 8 en la muestra. Este es un ensayo de este año donde compararon pacientes con enfermedad de von Willebrand y utilizaron 4 métodos diferentes para analizar la actividad. Se utilizaron 76 pacientes con diagnóstico von Willebrand y 50 personas sanas. La concentración de antígeno, para la concentración de antígeno usaron reactivos de Siemens con el autoanalizador CS2400, y para ensayar la actividad utilizaron la determinación del cofactor de la ristocetina a través del cronolog por agregometría y un ensayo automatizado del IA, que es de Siemens. Y también el ensayo de actividad con la glicoproteína con ganancia de función, utilizando un ELISA y un método automatizado que es el de Innovance. Bueno, no se alcanza a ver bien la imagen, pero estos son los resultados con la cantidad, o sea, lo que muestra es la cantidad de pacientes diagnosticados de cada subtipo. Y concluyeron que para el von Willebrand tipo 2B dan mejor sensibilidad y especificidad los ensayos de ELISA para la glicoproteína con ganancia de función, que el cofactor de ristocetina es más efectivo para el ensayo de tipo 2M, y que el ratio actividad-antígeno igual o menor a 0,7 es mejor para diagnosticar los von Willebrand tipo 2 que el de 0,6. Muchas gracias. Muchas gracias.